Marmari pulamian, facento mai mulain kakinya toy, feita thumata wachule win te fachi toy amolun maposungun meu, feita mulain tani matu kalial tani matu wachuleal tamen tungu, feita fachanto feita mulain te fachi maria putoy. Feimu mulain tani tungwal antu kamapo raima wan sungu, feita mulain feita ni epusuam pimuta wachulain tafachi toimu tani sungu tani kimeltun tani sungulun maposungun kachungechi ni rupalen nyochi rupalen feita sungwan tani suam feita une feipain tani chungechi tani sungulken tani rulpaken tani antu chungechi rupalen tapuliwen rangianto naganto tafia pun chumkenta ni antumeo feita urpalain kachungechi ni kuñutulial ni antumeo ni rupalen chemuta rangianto ta kontukeinta ni ukamion kal kuñutukeinta miaun talelfunmeo con fechi sunguta urpal ni afin ta chashi fachi fuamweo Kangelo maya mulain kangelo café. Fe kangelo mi amayin kinya que chumechita ni pepilalta ni maposungun chumechita ni zungualta ni maposungun chumechita ni doik menor zungual ya que toque todo zungual nor zungulial chumechita mulain ta ni zungun chumechita ni suam zunguken feula ya chumechita ni rupal chisungo chungechita rupangekei kachin chungechi ni kante ni zungual chungechi ka femechita ni rulpangeken tani zungungeken ya feita mulain filke toituli tani zungun femechita kimlo feita toyadum ki femechi kam ella kimnielu tamaposungun ka femechi soita kimkei tani zungual tani rulpa zungual tani kemer rulpal tani kiman feita famu mulain kinya que toituli tani sungun mau kata wirin sungumu ta amulia finca kafe mngechi amulia in tani sungun eiman chungen to fime to fache maposungun feita sungulia fime rupania fime pulamien kafe pia in chungechi ni kasawal tati pokimel to chefe feita feipia bin kafe feita mleita ni Medina anto chungechi ni amulen ya kachungechi ni amulen chungechi ni pepiken tani pepiluun antumeo kapunmeo no quiere decir que en esta forma se basa fundamentalmente de cómo de cuantificar los diferentes periodos del día y de la noche, lo que permite distinguir momentos propicios para desarrollar diferentes tipos de actividades e instancias restrictivos. A modo de ejemplo también podemos señalar que los horarios de la madrugada son los más adecuados para realizar algunas actividades o rituales, ya que coincide con el momento de nacimiento de la luz. Por el oriente se simboliza la vida, ¿ya? El conocimiento, el amanecer de la existencia, y en la contraposición está el crepúsculo, que no es apto para que los niños y niñas jueguen fuera de la casa, ya que simboliza la pérdida de la luz y el surgimiento de la oscuridad, y ello permite que cierta energía peligrosa invaden nuestros espacios. Se sugiere que pueden abordar los nombres, la actividad propicia, alguna restricción que cada momento del día y la noche hace la diferenciación de la concepción mapuche y no mapuche. La noción del huichananto, del comanto, entrada del sol, el rangipun, medianoche como un momento restrictivo. Tenemos fundamentalmente para las personas más vulnerables que se puedan sufrir algunos encuentros no deseados, como el trafento, que pudiera causarle alguna enfermedad,
Destacando por otro lado también en los momentos propicios como el Puliwen, la mañana, Rulu Rupanant, tiene que ver con la declinación del sol, Pegun antes de amanecer, que posee una interpretación de diferentes y orden para realizar otras prácticas. Lo siguiente también muestra que estos ahora vamos a ir en Mapun Kimel Tuain. Mapuche Troquiñanta, ya, feita mulei. Deita ka Kimlafui, feitachi fachi relopin mleita kuifike Mapuche yem, feyengan, feita rantula fuingan. Tunte orangei, tunte perayante, pique fue ni rantunengan. Femichi maita lyo sungu ke fuingan, epewun, epeante, kofike ita wenu, buespai, tipaya yante, ella puliwen, pinta malay. Malewante, utraparachiante, rangiante, utralante, kulunante, ante nyangum, ante ngulanto, puliwechia ante konunante, fulpun, ful trafia, kisawalpun, elyapun, konchipun, tapun, rangipun, kiñelel pun, petuñi wunun, kiñetokin mapuche, reku con cleyelu, puwincameo, en petun niekait faciat, mapo. Reku con el puwincamo petun niekait faciat, ya. Baby que fue tachilamien y del. Tampoco se conocía el reloj antiguamente. Ellos se preguntaban qué hora es, sino que cuánto ha subido el sol. A lo que se respondía era casi amanecer, casi sale el sol, es la aurora, ha salido el sol, recién amaneció, de mañana, por la mañana, el sol levantado, mediodía, parada del sol, declinación del sol, bajada del sol, la tarde, el crepúsculo, puesta el sol, cerca de la noche, cerca de la plena oscuridad, tiempo de acostarse, medianoche, después de la noche, antes del amanecer. Algunos grupos de mapuche que aún se han mezclado con los chilenos conversan estas formas de medir el tiempo. Dice que algunos grupos de mapuche que aún no se han mezclado con los chilenos aún tienen este conocimiento mapuche que lo van parcializado desde el Kimon mapuche. ¿Cuáles son los que vamos a ver en el Mapudungun? En el Malenanto, ya toda la mañana, ya. En la mañana, el tiempo dice que Epegun, que tiene que ver con casi amanecer. Epeanto, casi sale el sol. Foquique y bueno, es la aurora. Huespayanto, viene emergiendo. Chipayante, ha salido el sol. El Yaliwen, recién amaneció. Puliwen, de la mañana. Huitraparachiante, el sol levantado. Con el tiempo de el Rupananto, tiene que ver con desde pasado de la mediana Rupananto. ¿Qué tenemos que ver ahí? En esta tenemos que ver que el Rañanto, mediodía,
Huitralantu, cenit. Kulunantu, declinación del sol. Nagantu, bajada del sol. Ngulantu, la tarde. Pichilehuillantu, crepúsculo. Kununantu, puesta el sol. Fuilpun, cerca de la. Fuilpun, que tiene que ver con cerca de la noche. Fuiltrafía, cerca de la plena oscuridad. Y pun, la noche tiene que ver. ¿Qué vemos allí? Cuswalpun, tiempo de acostarse. Cuswal, o Cazahual. Ellapun, casi noche. Cochipun, entrada de la noche. Conchipun, tiene que ver con entrada de la noche. Futapun, muy de noche. Rangipun, medianoche. Quiñeplepun, después de medianoche. Petuñiwunun, antes de amanecer. En esta parte de que vamos a ver conjugar los verbos, vamos a ocupar más tiempo de ir trabajando esta parte de la conjugación de los verbos. Los pronombres personales ya lo ulpafin, ya algunos de ustedes lo repasaron. Y ahora, pero vamos a conjugar algunos verbos para ir trabajando esto, ¿ya? Y los pronombres personales tenemos está ordenado de esta forma: inche, inchu, inchin. Pues tengo eimi, eimu, eiman. Tengo fei, feyengu, que está más distante de mí, y el feyengen, ellos, ¿ya? Están allá. Y tengo que ver con el huya, lo que hice ayer. ¿Qué hice ayer? Aucatún. Inche aucatún. Y nosotros dos, aucatuyo, ¿ya? Inchin, aucatuyin. Eimi, aucatuimi. Tú jugaste. Aucatupeimu, tiene que ver con ustedes dos jugaron. Eimu, ustedes, aucatupeimun, aucatupeimun, aucatupei, ya, él. Y ellos dos, aucatupeyu, aucatupeingen. Ahora con el verbo, o sea, con el mismo verbo, el aucatún. Inche aucatumeken, está en presente, uso la partícula me. Aucatukeyu, dos. Aucatumekeyin, nosotros jugando, ¿ya? Aucatumekeimi, tú. Aucatukeimu. Aucatumekeimu, tienen que ver ustedes dos. Aucatumekeyin, aucatumekeimen, ustedes. Y aucatumekei es quiñepche, una persona. Y está con el me. Ahora vamos a hacer con el pasado, cuando dice con el mismo verbo, con el aucatún. Y dice aucatuan, che. Aucatuayu, inchu. Aucatuayin, inchin, nosotros. Aucatuaimi, tú. Aucatuaimu, eimu, de dos. Aucatuaimen, ustedes. Ahora con singular, fei. Aucatuai, él. Aucatuaingu, aucatuayin o aucataingen. Tienen que ver con el aucataingen. Ellos, feyengen, aucatuaingen. Algunas sugerencias de los verbos que vamos a trabajar son quiñe, in, canelo, kisun, kuzun, canelo, trekan, canelo, amun, lefun, ilkatun,
Wirun, muñetun, ¿ya? Tiene que ver con bañarse. Entonces, comer, kuzun, dormir, trekan, caminar, chilkatun, leer, ¿ya? Amun, ir, lefun, correr, ulkatun es cantar, lepun tiene que ver con barrer y wirin tiene que ver con escribir y muñetun es bañarse, ¿ya? Peula kamulain que son tiene que ver con el epegun. Ahora con el tiempo del repertorio dice que el epegun casi al amanecer. Westpai tiene que ver, apareció, un momento que aparece algo, Westpai. Chipayay o Chipapai salir desde algún espacio. El Yaliwen tiene que ver que con comienzo de la mañana. Puliwen en la mañana. Huichananto tiene que ver con cenit. Rangianto, mediodía. Naganto tiene que ver cuando el sol comienza a bajar tarde. Pun, noche. Full, cerca. Ya full. Ellapun tiene que ver con comienzo de la noche. Conchipun es la entrada de la noche. Rangipun, medianoche. Quiñeplepun tiene que ver con después de la medianoche. Fentepuilipulamnin, cachempiafun, comiamuleitamen kiman, buenentulaitaman tungun, wirilaiman tamon rakisuam, rantuleiman tamen maposungun, tamen kimnial, ina rantuleiman, ina zunguleiman, zunguleiman feminichitas doikimaiman tafachizungu, takichimu tapetum leyei kiman, kiñekeche taniaita kiman, kumeke kiman ni, kumeke rakisuam ni, kakiñekentu nguyuni tani zungun, newezungulai tani kiman, imuma pulamien, iman tam leiman, ayuan ngi iman tam huekeche, también mlepant fashi toitu zungun meu, mleiman también zungulial, ayuan ngi iman taman kafe mngechi ta kanto ni iman takiman, femechita kimelta iman, femechita feipila iman, femechita natram kaleiman, wenun tutual tafachi kiman, kachempian fun, kiñele moria mai, como iman pulamien chaltumai.